Hola a todos, bienvenidos. Continuemos con el spoiler para la serie Yale Poison Slow. Después del día de la prueba de las ondas cardíacas, como quería la doctora Pren, había pasado casi una semana desde que Pang tuvo que apresurarse a filmar para cumplir con el cronograma de transmisión. En realidad la prisa era algo bueno para ella. Cuando la doctora le dio el código para entrar al departamento privado, tal vez estaba cansada de tener que contestar las llamadas nocturnas para abrir la puerta. Todavía sentía que muchas de las acciones de la doctora eran para conocerse. Hoy el otro día regresó a su habitación casi a las 11, casi con ganas de desplomarse en el sofá, pero la costumbre de limpiarse después de regresar como siempre lo recordaba la doctora hacía que Pac, que tenía los ojos casi cerrados, caminaba hasta el baño para limpiarse, como si su subconsciente le dijera que se mantuviera limpia, porque si no estaba limpia la doctora Pren podría no dejarle entrar a su habitación. Pac estaba a punto de cerrar los ojos después de recostarse en el sofá. Se sorprendió cuando vio a alguien parado allí. ¿Cuándo había llegado la doctora? Ella debería estar durmiendo. ¿Bebiste? Solo un poco, ya me duché. ¿Por qué todavía lo hueles? Pag exhaló en la palma de su mano y lo olió para estar segura. Si estás cansado, vete a dormir en la habitación, dijo la doctora Prey y rápidamente giró el rostro. Esta podría ser la primera vez que se sentía preocupada por esa mujer porque había pasado casi una semana desde que regresaba tarde en la noche. Pang no se levantó como quería la doctora, sino que sostuvo la mano de ella y tiró suavemente, lo que provocó que la doctora perdiera el equilibrio y cayera sobre ella. Pren llamó. Sus miradas se encontraban y ninguna sabía lo que estaba pensando. Pren miró el rostro sobre el que yacía y trató de alejarse, pero no pudo porque los brazos de la actriz la rodeaban. Surgieron varios sentimientos que la dejaron insegura. Cerró los ojos para bloquear las imágenes que comenzaron con esta mujer arruinando su matrimonio hasta ahora, haciendo que su corazón latiera diferente y confundiendo demasiados sentimientos. Déjame ir. La suave voz que salió inmediatamente se cerró. La doctora Pren trató de alejarse del suave beso, temiendo que si dejaban continuar, respondería el beso como antes. Aunque confiaba en sus sentimientos y pensaba que una mujer no le influenciaría, ahora no estaba tan segura. Inicialmente trataba de rechazar a la otra persona. La doctora Brain comenzó a responder y devolver el beso familiar. Incluso comenzó a imaginar, dejando de lado los pensamientos contradictorios que le hacían sentir en desacuerdo con sus sentimientos. El beso continuó, turnándose para guiarse y seguirse como si hubieran aprendido a besarse sin darse cuenta, aunque la doctora hizo a un lado sus pensamientos. Pero en el fondo todavía estaba confundida acerca de lo que estaba sucediendo. No es que no entendiera los romances entre mujeres, pero nunca pensó que le gustaría una mujer, o que intentaría salir con alguien como sus amigos cercanos. Y la mujer que la confundió fue quien arruinó la boda, provocando que se cancelara. Más importante aún, se acercó a ella y se enojó por la culpa de su amiga, Brain. La suave voz ronca salió de la doctora. Sacó a la doctora de sus pensamientos confusos y se centró en la mujer frente a ella. Lo que le intrigó aún más fue cómo terminó sentándose y besando a la actriz. Hace apenas un momento ella estaba recostada encima de ella. ¿Estaba tan perdida en su confusión que actuó sin darse cuenta? ¿O fueron los sentimientos dentro de ella los que le hicieron ceder ante el momento? Dime, dijo ella, por favor, detente ahora. No sería tan tortuoso para mí como lo es para ti, ¿verdad? Los ojos suplicantes de la actriz combinados con la forma en que guió la mano de la doctora dentro de su camisa la dejaron todo claro, a diferencia de la noche en que habían comenzado su romance físico, algo que podía decirse que sucedió por culpa de las bebidas. Ahora era plena consciente. La doctora Ben no pudo evitar sonrojarse, mientras movía su mano para tocar a la actriz, provocando un sonido suave y dulce que la hizo querer sonreír. Cuanto más movía la mano, más fuerte se volvía ese sonido. ¿Estaba tratando de aprender a aliviar su confusión? ¿O todo lo que hizo fue motivado por los sentimientos de su corazón, que cada vez eran más difíciles de negar? La perplejidad en la mente de la doctora todavía la dejaba insegura sobre lo que estaba por suceder. Sin embargo, la otra parte quería saber cómo sería si comenzara un romance esa noche. El recuerdo de esa noche era tan vago que quería estar segura de por qué no se había resistido a la otra persona, a diferencia de las muchas veces en que su exnovio intentó pedirle algo más que un solo beso. A la cama, Pren. Ella no respondió al susurro, pero permitió que la otra persona la tomara de las manos mientras caminaban hacia el dormitorio.
Ahora comprendía su propio corazón y era más fuerte que los pensamientos ordenados que siempre tenía. Quería saber cómo sería cuando estaba con ella, con una mujer, fuera lo que iniciara en ese momento, a comparación con lo que comenzaría. En la habitación sola tenue luz de una pequeña lámpara permitió a la doctora ver a la mujer sin nada, que la arrastraba hacia la cama, aunque nunca había aprendido los aspectos prácticos de las actividades en el dormitorio, excepto la noche en la que estuvo casi inconsciente, y sabía qué sentimientos surgirían. Ella no era ni distante ni anticuada, simplemente decidió no entregarse a esos momentos que podían alterar sus planes de la vida. Pero ¿qué había sucedido con esta mujer? Como sus planes habían sido caóticos y no como había pretendido antes. Fue como si esta mujer viniera a enseñarle de lo que pensaba o qué esperaba y no siempre se podía lograr. La otra persona respondió al beso que le daba y ella comenzó a corresponderle. Aunque la doctora estaba encima, no sabía por dónde debería empezar, así que continuó besando a la mujer, haciendo que la otra persona debajo de ella colocara sus manos y guiara. La doctora Pren aprendió rápidamente a mover las manos, haciendo que la otra persona hiciera sonidos. Pren parecía alegrarse por esos momentos que sentía en ese momento con Pak, y no podía evitar devolverle el peso apasionado, indicando que si seguía con la otra persona tal vez tendría que cambiar el lugar. La doctora Pren comenzó a mover sus manos ligeramente hacia la otra persona. Eres tan suave y hermosa, dijo. ¿Qué debo hacer a continuación? Pak comprendía que la doctora era inexperta y un poco perpleja, pero estaba feliz de escuchar a la otra persona emitiendo sonidos. Haz lo que quieras, no puedo decírtelo. ¿Cómo podría decir eso con esas palabras, si no era una experta tampoco? La doctora Pren preguntó con curiosidad, pero la actriz no pudo dar mucha orientación, porque tampoco tenía mucha experiencia. Dejó que la doctora aprendiera por su cuenta. Finalmente retomaron el beso, pero esta vez el beso no fue lento y suave. Estaba lleno de sentimientos intensos, dejándola a ambas sin aliento. Pero la doctora parecía controlar primero su respiración, bajando un poco para alinearse con lo que pretendía. La sensación hizo que Pak abrazara a la doctora Pren, quien hizo una pausa, sorprendida por la emoción que emitía en ese momento. La apariencia de la actriz no sugería que fuera alguien tan pura, y supuso que Pak ya tenía mucha experiencia, ya que parecía comprender y saber cómo afrontar esos sentimientos. Pren empezó de nuevo, después de dejar que Pak la abrazara durante un largo rato. Ella no era ingenua, sabía cómo aliviar los sentimientos atormentados, incluso si cometía algunos errores. Comenzaba a comprender cómo hacer que Pak mostrara signos de tormento y escuchara unos sonidos. Cuanto más exploraba, más temblorosa era la otra persona y le llamaba por su nombre. La conexión física que aprendieron esa noche continuaba y se presentaron nuevos sentimientos. La confusión, la curiosidad de la doctora Pren habían desaparecido gradualmente. Cuando las mujeres pueden encontrar la felicidad juntas, y esa noche esa felicidad podría ocurrir muchas veces, o hasta que las dos personas estuvieran demasiado cansadas para continuar. En los próximos videos continuaremos con más spoilers. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye.